El input-output de strings en C++ que hemos estado viendo funciona de manera muy similar al input-output cuando trabajamos con archivos. Sus mecánicas son muy similares, pero con algunas características propias que iremos viendo. Empezar diciendo que existen tres clases fundamentales para el input-output de archivos en C++. ifstring, derivada de istring, ofstring, derivada de ostring, y fstring, derivada de iostring. Por sus nombres ya está claro que estas clases hacen inputs, ifstring, outputs o fstring, o ambos, tanto input como output, fstring. Para poder usar estas clases input-output de archivos, tendremos que incluir el header fstring. Su modo de trabajar, como decíamos, es muy similar a los streams que hemos visto, cout, cin, cr y clog. La principal diferencia es que estos están preparados para usar sin más, mientras que los strings de archivos tenemos que configurarlos explícitamente, lo que se limita a instanciar un objeto de la clase input-output de archivo que queramos usar, pasando en la instanciación el nombre del archivo con el que trabajar como un parámetro. Luego ya podemos usar el nuevo objeto con los operadores de inserción o de extracción o con otras funciones como getLine para escribir o leer datos desde el archivo. Una vez realizado el input-output al archivo, contamos con varios modos de cerrarlo. Podemos hacerlo explícitamente llamando a la función close o simplemente dejando que la variable del archivo input-output que hemos creado al instanciar el objeto salga de alcance. Será el destructor de la clase del archivo, sea ifstring o fstring, o la clase fstring, el que se encargue de cerrar el archivo por nosotros. Empezamos con un ejemplo de output o salida a un archivo con un cometido similar al de cout, pero en este caso la salida, en lugar de mostrarse en la pantalla, se guarda en el archivo que le indiquemos. Para el output necesitamos la clase ofstring, y su código debería estar ya muy claro. Usamos el header fstring, válido para las tres clases que trabajan con archivos. Usamos setLocal para poder utilizar los caracteres del castellano. Ahora tenemos que llevar a cabo esa configuración. En lugar de poder usar algo como cout inmediatamente, tenemos que instanciar un objeto de la clase, en este caso de std ofstring, que solo nos sirve para outputs. Le damos un nombre, outf por ejemplo, y lo tenemos que inicializar indicándole entre llaves el nombre del archivo en el que vamos a escribir. Este archivo puede existir ya o no. Si no existe, el programa lo crea. Si existe, el programa lo sobreescribe. Aunque existen otros flags que permiten hacer otras cosas como añadir texto en lugar de sobreescribirlo, pero veremos esto más en detalle más adelante. De momento le indicamos un archivo que no existe y que el programa creará en el mismo directorio. Indicamos abajo, comentado, cómo pasar la ruta a otro directorio. Solo observa que las barras inclinadas lo son hacia adelante, no hacia atrás. Luego usamos un condicional para ver si el archivo ejemplo.txt se ha creado correctamente o si ya existe. Si no es así, escribimos un mensaje de error en la consola y salimos con return 1. Si alguien se pregunta por qué usamos return 1 y no 0, aunque ya lo hemos visto en varias ocasiones en el curso, no dudes en preguntarle a IA, que te lo explicará muy rápido y muy claro. En general se utiliza un valor de 0 para indicar que la operación se ha completado correctamente y cualquier otro valor para indicar un error, que podemos utilizar posteriormente en el llamador, como ya hemos visto por ejemplo con las excepciones. Si todo ha ido correctamente, si buscamos en el directorio de nuestro proyecto,
deberemos ver un archivo llamado ejemplo.txt y podemos insertar en él texto con el uso del objeto que hemos creado, outf, que actúa de modo similar a cout, el operador de inserción, y el o los strings que queramos insertar. Tras ejecutar el programa podemos ver el archivo en el directorio del proyecto y su contenido al abrirlo. Como siempre, existen otras alternativas como el uso de la función pat para escribir un único carácter al archivo. Aquí podemos ver un ejemplo creado por IA que crea un archivo y aquí le añade un carácter A mayúscula a ese archivo con el uso de la función pat. Desde luego, de distintos modos, por ejemplo, con un loop podríamos añadir más caracteres y también con el uso de flags, que veremos en un momento, determinar cómo queremos que se añadan esos caracteres. Ahora vamos a tomar el archivo que hemos escrito en el último ejemplo y lo vamos a volver a leer al disco como un string de entrada, input ahora, pero desde el archivo. Debemos tener en cuenta que ifstring devuelve un 0 si hemos llegado al final del archivo. Es lo que se conoce como EOF, de End of File. Vamos a usar esto para determinar hasta dónde tenemos que leer. De nuevo, muy sencillo, creamos un objeto std_ifstring de nombre inf y lo inicializamos pasándole el archivo que queramos abrir. Aquí es ejemplo.txt, el que acabamos de crear hace un momento. De nuevo, condicional para comprobar que inf se ha creado bien. Si es así, usamos un loop while que empieza por crear un std_string de nombre strinput y usamos nuestro objeto std_ifstring_inf y el operador de extracción para extraer el contenido leído del archivo ejemplo.txt al std_string que acabamos de crear. Y luego, usando el cout clásico, imprimimos en pantalla. Y también, igual que antes, cuando inf salga de alcance, aquí el destructor de ifstring cerrará el archivo. Pero nos encontramos de nuevo con el modo peculiar en el que el operador de extracción extrae los flujos del string, separándolos con cada espacio en blanco. Al haber usado un loop while, mientras mantenga contenido, lo seguirá imprimiendo, pero como una entrada del flujo diferente en una nueva línea por cada espacio en blanco que contenga el string. Si queremos que se lea la línea entera, ya sabemos que podemos hacerlo usando la función getLine. Algo como esto. Código que, como puedes ver, se diferencia del anterior solo en esta línea, en la que en lugar del operador de extracción usamos std_getLine, pasándole como primer argumento el objeto del que debe extraer la información y como segundo argumento el string en el que queremos almacenarlo. El resto es exactamente lo mismo, pero ahora la salida es por líneas, como vemos. Con lo que hemos visto hasta aquí, queda claro el papel clave que juega el buffer en el trabajo con strings en C++. La definición de buffer nos la muestra una vez más de modo muy claro IA. El buffer es un área de memoria que se utiliza para almacenar temporalmente los datos mientras se están moviendo de un lugar a otro, y su objetivo es la mejora del rendimiento. En la práctica, esto significa que es posible que cualquier cosa que se envía a través de un string no se escriba inmediatamente en el disco. En su lugar, puede ocurrir que varias operaciones de salida se vayan almacenando en el buffer para poder posteriormente procesarse como un lote y manejarse juntas. El proceso por el cual ese contenido almacenado en el buffer es escrito en el disco se conoce como flash o flashing, vaciado del buffer. El flash puede producirse de distintos modos. Cuando trabajamos con archivos, un modo de hacerlo es cerrando ese archivo con el uso de la función close, por ejemplo. En ese momento, el contenido del buffer se vaciará en el disco y luego el archivo se cerrará.
El almacenamiento en el buffer suele estar automatizado y en general no provoca problemas, pero en determinados casos debemos tener claro cómo lo estamos usando o puede provocar errores. Por ejemplo, puede ocurrir que haya datos almacenados en el buffer y se produzca un final inesperado del programa, bien por bloqueo o por una llamada a exit. En ambos casos, los destructors de las clases string de archivos no serán ejecutados, lo que significa que los archivos no se cerrarán de modo correcto y los buffers tampoco se vaciarán. Y al haber finalizado el programa, los contenidos en ese buffer, que son áreas de almacenamiento temporal, se perderán para siempre sin haber finalizado su transmisión o flashing. Esta es la razón que explica por qué es una buena idea cerrar explícitamente cualquier archivo abierto antes de llamar a la función exit. También es posible vaciar manualmente el buffer usando la función ostring flash o enviando std_flash al string output. Cualquiera de estos métodos puede ser útil para garantizar que el contenido del buffer se escriba en el disco inmediatamente en caso de que el programa falle. Otro tema relacionado con el flashing, del que ya hemos hablado en el curso, explica por qué los desarrolladores son reticentes al uso de std_endel. Ya sabemos que se trata de una plantilla de función que inserta el carácter de nueva línea, pero también hace flashing, vacía el string del buffer. Esto provoca que el uso excesivo de std_endel pueda provocar vaciados del buffer innecesarios, que además pueden haberse producido ya automáticamente o con alguno de los otros métodos que acabamos de decir. Y esto puede tener un impacto negativo en el rendimiento, sobre todo cuando se trabaja con archivos externos, en el que los flash o vaciados de buffer son costosos. Por eso muchos programadores C++ prefieren seguir usando el clásico salto de línea y evitar así vaciados innecesarios del buffer. En el ejemplo de escritura a un archivo externo o output que usamos al principio del video tutorial, si modificamos el contenido que queremos insertar y ejecutamos de nuevo el programa, podemos ver que el archivo original se sobreescribe por completo cada vez que se ejecute el programa. Esto se debe a que se le ha aplicado el modo de archivo out, que es el predeterminado para objetos de la clase ofstring. Pero, como podemos ver en esta tabla, existen otros modos de archivo que podemos aplicar con el uso de flags. Si lo que queremos es agregar algunos datos más al final del archivo, no sobreescribirlo, los constructors de los strings de archivos pueden tomar un segundo parámetro opcional que le permite especificar información sobre cómo se debe abrir el archivo. Este parámetro se llama modo y las flags que acepta se encuentran en la clase iOS. Es posible también especificar varias flags uniéndolas con el operador bit-a-bit OR. ifstring de modo predeterminado está en modo de archivo std_ios_in. ofstring de modo predeterminado está en modo de archivo std_ios_out, mientras que fstring de modo predeterminado está en los modos de archivo std_ios_in o std_ios_out, lo que significa que podemos leer y escribir de modo predeterminado. Vamos a reescribir el programa anterior para que agregue dos nuevas líneas al archivo ejemplo txt sin eliminar el contenido anterior. Vemos que el cambio tiene lugar en la instanciación del objeto, aquí, del tipo std_ofstring, al añadir un segundo parámetro, el que se conoce como modo, y en el que aquí le incluimos la flag std_ios_app.
Simplemente con este cambio, ahora el output al archivo añadirá el nuevo contenido, no lo sobreescribirá. Si lo ejecutamos y volvemos a echar un vistazo a ejemplo.txt, vemos cómo se ha añadido ese nuevo contenido. Ten en cuenta que estas dos líneas se añadirán cada vez que se ejecute este archivo, porque es lo que le indicamos en el código con la flag up. Por último, del mismo modo que es posible cerrar explícitamente un flujo de archivos usando close, también es posible abrir explícitamente un flujo de archivos usando open. La función open trabaja de un modo muy similar a como lo hacen los constructores de secuencias de archivos. Toma un nombre de archivo y un modo de archivo opcional. En este ejemplo vemos cómo cerramos explícitamente un archivo y luego volvemos a abrirlo para añadir, no para sobreescribir otra línea. Y observa el uso en open de los dos parámetros como en el constructor del objeto o fstring.